Estamos hablando en estos días y ya estamos terminando lo que es la semana, haciendo mención a cada mes que vamos recibiendo, le ponemos un lema, una frase, un título que venga de parte del Señor a nuestro corazón para que todas las predicaciones vayan con el mismo hilo, el mismo enfoque. Diferentes administradores de la palabra del Señor, pero el enfoque queremos que sea siempre el mismo. No queremos que en la casa del Señor un día se esté hablando de ser libertadores, al otro día de ser angustiado, otro día de ser... Siempre nos enfocamos en un tema principal y el tema de este mes fue el tema del altar. Y tocamos un montón de puntos sobre el altar y tocamos, ¿no es cierto?, cosas muy importantes del altar. Mucha gente en los hogares, hasta incluso comenzando a ser liberada por uno de los temas que profundizamos en cuanto a las libaciones, las ofrendas, los pactos satánicos. Mucha gente comenzó a ser liberada de parte del Señor y comenzó a ser bendecida porque entendió cosas que le estaban sucediendo que por ahí de repente no tenían noción, no sabían qué era lo que estaba pasando. Gente que tenía manifestaciones diabólicas en su casa, en su familia, y ya se había hecho como algo común. Y establecimos esos principios de parte del Señor con el mejor altar, que es el altar que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y derramando su propia vida para perdón de nuestros pecados. De ahí comenzamos a tocar muchos otros puntos importantes durante casi estos 27 días. Hoy es 27, ¿cierto? Hoy sería uno de los anteúltimos mensajes sobre el altar. Y mientras estudiaba la palabra del Señor, me di cuenta que en esos puntos prácticos que nosotros pusimos, hicimos entender al pueblo del Señor. Creo que alguien entendió. ¿Cuántos entendieron cosas en estos días? Que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero nuestro altar es el corazón. Diga conmigo, nuestro corazón. El corazón es el altar que recibe y que da también esas ofrendas de adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras meditaba en el mensaje de hoy, yo digo, ya tenía el mensaje casi preparado, pero algo vino a mi espíritu y me hizo, ¿no es cierto?, reír, me hizo ponerme contento. Y la Biblia dice en el Proverbios capítulo 15 y versículo 13 de la palabra del Señor, el corazón alegre hermosea el rostro. Yo entendí, Dios me dijo, Juan, el tema es que la gente suele olvidarse que su corazón, ¿no es cierto?, es el punto de encuentro, de intercambio, de relación. Yo le entendí que el Padre Celestial estaba diciendo que un corazón o una persona que anda contenta, alegre, que anda gozosa, es alguien que entendió que su sacrificio de adoración y alabanza al Señor fue aceptado. Y como Dios aceptó esa bendición, comenzó a derramar también sobre ellos bendiciones, fortaleza, comenzó a derramar ánimo, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es el gozo del Padre Celestial. La gente suele angustiarse por cosas menores o inferiores a las que otros están pasando. Las cosas inferiores los angustian, los hace retrasar y no logran presentarle al Señor su sacrificio de alabanza y adoración al Señor. Su sacrificio no de angustia, no un sacrificio de reproche para con Dios. Dios quiere un sacrificio en el cual Él se sienta honrado con eso. Y si en la prueba podemos adorarle y glorificarle al Señor, el Señor manda su contentamiento, su gozo sobre nuestra vida. Y la gente comienza a comprender que el Dios Todopoderoso no está ajeno a nuestra aflicción, pero sí Él está queriendo cambiar de continuo nuestro lamento en gozo. Él quiere que continuamente la iglesia pueda vivir esa transformación del poder del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Un corazón alegre que hermosea el rostro es un corazón que el Padre Celestial aceptó su forma de adorar, su forma de sacrificar al Señor. Y entendía por intermedio de la palabra del Señor que mucha gente le presenta sacrificios al Señor y muchas veces no siente la contestación de Dios, pero comienza a querer adorarle al Señor. Y entendemos que la adoración para muchos de nosotros es simplemente cantarle, poner una alabanza y estar en casa y comenzar a cantarle. Cuando la adoración tiene que ver con una actitud de humillación,
una actitud de aceptación a lo que estoy viviendo, porque sé que con Dios la voy a poder superar. Una actitud de saber de que el Padre Celestial aumentará mis fuerzas en el momento de la debilidad y las hará como las de un búfalo sobre nuestra vida. Una actitud, ¿no es cierto?, de estar postrado delante de su presencia, sabiendo que aunque somos débiles, en el Señor nosotros nos hacemos fuertes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero encontré algo que me impactó, que habíamos predicado hace un tiempo atrás, y es que la gente no sabe a quién está adorando, no sabe cómo le está adorando. Por esa razón, todas las limitaciones que se le presentan en sus pensamientos los retrasan, detienen totalmente lo que Dios quiere hacer para con sus vidas. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando encuentra a una mujer samaritana en la cual nadie se quería acercar a ella, le expresa estas breves palabras en San Juan 4:22. Y Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es lo que suele pasar mayormente en las iglesias evangélicas. La gente adora o cree que adora porque repite las palabras de una canción que llegó a sus emociones, a su alma. Y está mal, pastor, claro que no está mal, pero sería mejor poder adorar sabiendo a quién le estamos adorando. Jesús les habla y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, viene por intermedio del Señor Jesucristo, viene por ese sacrificio, viene por esa libación en la cruz del Calvario. Cuando sabes a quién adoras, tú entiendes que aunque todavía la respuesta no haya venido sobre tu casa y sobre tu familia, tú sabes que el Dios Todopoderoso no retrasa sus promesas. Tú lo sabes. El problema es que si las circunstancias te abruman y embotan tu pensamiento, se nubla tu entendimiento y no recuerdas a quién estás adorando. Hay gente que está adorando y no sabe a quién está adorando. Uno de los hermanos me contaba ayer una situación que le pasó mientras trabajaba la madrugada y se quedó en blanco y no sabía dónde estaba, y él iba manejando y él siguió manejando, diga conmigo, por inercia, hasta que recuperó el sí de saber dónde se encontraba parado, mejor dicho, dónde se encontraba manejando en el medio de la autopista sin saber a dónde iba. Había perdido la noción de la dirección a donde él tenía que ir. Yo creo que mucha gente natural es así, que viene a la iglesia y por inercia, por costumbre, canta las canciones, aplaude, alaba a Dios, ya sabe que a una cierta hora va a haber ofrenda, toma su ofrenda, viene, la trae a la presencia del Señor. No sabe, sale de este lugar y se olvidó de todo lo que pasó porque no sabe dónde estaba. Pero la gente que sabe a quién adora, la gente que sabe quién es Dios, esa gente que tiene experiencia, relación con Dios, esa gente que no tiene un culto litúrgico los domingos simplemente, es esa gente que dice: yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Dios está, no me importa dónde esté y en qué lugar me encuentre, yo sé que Él merece la gloria, la honra, Él merece la alabanza, Él merece ser exaltado, Él merece ser glorificado. ¿Habrá alguien que le adore al Señor? Vamos, adore a Dios. No hay nada peor que no saber a quién le estás adorando. No tener la noción plena de quién es Dios. La gente suele olvidarse de todo lo que Dios hace y de lo que uno mismo le promete al Señor. Y mientras meditaba en la palabra del Señor, recordé de cómo Dios actúa con el apóstol Pablo cuando lo encuentra. Pablo tenía noción y conocimiento de la cultura judía en aquel entonces, y el hombre tenía la capacidad de poder entrar con términos legales y con órdenes de allanamiento a las casas de los cristianos y sacarlos de ese lugar y arrastrarlos directamente hacia la cárcel. Pablo no conocía quién era Jesús. Él no sabía que Jesús era Dios, que era el Padre reflejado en el Hijo, porque la Biblia dice: si quieres conocer al Padre, conóceme a mí, dijo el Señor, porque el Padre y yo uno somos. Él no sabía de que Jesús era el Padre. Él tenía noción de todas las religiones que habían en aquel entonces, en aquel momento. Y todas las religiones él las conocía, sabía cómo se adoraban.
Él sabía que en Éfeso estaba Diana de los Efesios, que la gente hacía riquezas con estampitas, con imágenes. Él sabía en que cada ciudad tenía una particularidad. Pablo en la conversión con el Espíritu Santo trae una transformación. Y él mismo testifica: ¿quién eres tú, Señor? Él no sabía quién era Dios. Seguramente había oído, como dice la Escritura, de oídos te había oído, pero ahora sus ojos no pudieron ver la totalidad de la gloria de Dios porque quedó automáticamente ciego. Pablo queda impactado por la gloria de Dios. Eso demuestra el nivel de oscuridad donde Pablo se encontraba, de ignorancia de quién era el Dios vivo. Por eso Dios mismo dice: yo te voy a dar a conocer quién soy. Vas a saber contra quién te estás metiendo. Hermanos, que alguien se meta inocentemente en contra de Dios es una cosa, pero peor es que alguien que dice que conoce a Dios no sepa cómo tiene que adorarle a ese Dios. Y Dios dice: yo no quiero de ti tu dinero, tu plata. Yo quiero de ti tiempo de adoración y alabanza para mí. Ya no quiero animales engordados. Ahora quiero que me adores y me honres a mí. La confrontación de Pablo con la luz que penetró sobre sus ojos y apagó totalmente la capacidad de ver de forma racional a Dios generó un cambio dentro de la vida de Pablo. Pablo, de ser un perseguidor, comienza a ser un predicador del Evangelio del Señor Jesús. Un testigo fiel de quien él quería adorar, a quien él quería servir. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, comienza a llevar la palabra del Señor. La unción de Dios cae sobre él. La persecución a él no lo detiene. Los golpes no lo frenan. Las discusiones a él no lo llevan hacia atrás. La falta de economía no lo detuvo. El exceso de trabajo en tiendas tampoco lo frenó. El hombre tenía una convicción porque sabía a quién él estaba adorando. Sabía que Dios no se merecía 2 horas de culto, que Dios se merecía las 24 horas de adoración. Pablo tenía el altar dentro de su corazón a tal dimensión que él dice: si quieren conocer a Jesús, mírenme a mí. Sean imitadores de mí como yo imito a Cristo Jesús. El impacto que genera Pablo en lo visual, en lo social, en lo natural es tan impresionante que las fuerzas de las tinieblas se movilizan para querer quitarle la vida. No logran matarlo, lo golpean a tal punto que queda inconsciente, pero no muere. El hombre sabe que tenía un destino y su destino profético no podía ser interrumpido por ninguna circunstancia. Yo entiendo que el 90% de los cristianos en estos años ha comenzado a declinar en su fe. La fe de los hombres y de las mujeres de Dios en estas temporadas no es la misma que al inicio. Se han desgastado sus ganas de querer servirle, de adorarle a Dios. Han visto los milagros, las señales del Señor. Se han acostumbrado a un evangelio de liviandad, de querer decir: yo recibo desde casa, yo recibo de mi familia, pongo en la televisión. El compromiso comenzó a desgastarlo poco a poco. El exceso de querer tener un nivel o un estatus de finanzas los confrontó. Ahora ellos comenzaron a adorar otras cosas antes que adorar al Creador. Y ahí es donde entra la prédica de este día. En Hechos capítulo 17 de la palabra del Señor, encontramos a un Pablo entrando en un lugar cultural, lleno de filosofía, lleno de conocimiento, de ciencia. La gente tenía estudios facultativos en aquel lugar. No era simplemente gente pobre de un barrio que necesitaba a Jesús, que lo saque de la droga. Ahora Pablo tenía que enfrentarse a los poderes culturales, fisiológicos, a la gente que tenía conocimiento en ciencias, gente que estudiaba cosas que otros hombres naturales no podían llegar a estudiar. En el capítulo 17 encontramos un Pablo totalmente distinto, diferente, con una postura y una unción poderosa. Ese Pablo había recibido un mensaje de Dios.
La Biblia dice que antes de este capítulo, Pablo recibe un mensaje después de venir predicando de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, y se arrodilla a orar y dice, cuando él estaba orando en esa ciudad, el Espíritu de Dios le habla y le dice, no te quedes aquí, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La decisión de Pablo es obedecer a la voz del Espíritu Santo para saber qué era lo que tenía que hacer. La gente hoy pierde la claridad de la voz del Espíritu Santo y no sabe a quién tiene que ayudar. Pablo hace un clic en su agenda. Y en el clic de la agenda, Pablo sabe que tiene que pasar para poder llegar a Macedonia. Él tenía que pasar por Atenas. Macedonia estaba muy cerca. Macedonia estaba cerca de Atenas. Atenas era un lugar donde los griegos tenían la capacidad y el conocimiento de las culturas. Ellos sabían de filosofía. Ellos entendían los altos niveles facultativos se encontraban en Grecia. Los griegos, usted no le podía venir a hablar con simples palabras. A los griegos usted no les podía venir a decir Jesús te ama simplemente. Los griegos estaban experimentados en toda clase de cultura y dioses. Ellos sabían, en Atenas sabían a qué dioses había para adorar. Y la Biblia dice en el capítulo 17 y versículo 16 de las Escrituras que el apóstol Pablo comienza a hablar y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. ¿Estaba entregada a dónde? Él sabía que había entrado en medio de la cueva, ¿no es cierto?, de víboras, de serpientes, de escorpiones. Ahí no era predicar el evangelio a unos muchachitos que necesitaban ordenar su condición de vida. Ahí era gente que culturalmente estaba bien elevada, socialmente, económica, la gente estaba empoderada. Esa gente manejaba toda la parte más importante de Grecia. Esa gente en Atenas tenía la capacidad de poder discutir cara a cara con Pablo. Es lo que suele suceder muchas veces cuando el Padre Celestial nos permite entrar en territorios tomados por la brujería, la hechicería. ¿No es cierto? Los brujos, los hechiceros, con conocimientos, quieren totalmente detener el avance del evangelio del Señor Jesucristo. Pero lo bueno de esto es saber quién te está guiando es el Espíritu. Por eso cuando te guía el Espíritu, mucha gente se resiste. Se resiste tu esposo, se resiste tus hijos, se resiste tus suegras, tus vecinos. Quieren resistirse a lo que Dios está por hacer porque ellos saben que donde un hombre y una mujer de Dios caminan en obediencia a lo que Dios le dijo, ahí habrá liberación, ahí va a haber sanidad, ahí operará milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero escúcheme bien porque voy a hacerle entender algo. Porque mucha gente suele agarrar estos textos, los saca de contexto y salen como locos por la calle a querer hacer cosas que no son encomendados. La Biblia dice que él era un apóstol. Diga conmigo, un apóstol. La palabra apóstol es la palabra protón, que significa el que abre brecha, el que te abre camino. Si no te da la orden un apóstol, no lo hagas, porque Dios te puede estar mostrando lo que sucede en el lugar, pero Dios no te está dando la orden que hagas. Por eso cuando se te da la orden que hagas, todo funciona, porque no vas solo, vas con alguien que te está cubriendo, te protege. Ahí ya no hay brujo, hechicero ni suegra que te detenga. Ahí Dios sabe que Dios estando contigo como poderoso gigante, se rompen los altares, se quiebra la hechicería. Los demonios tienen que huir de los hogares y de las casas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. El versículo 17 dice la palabra del Señor, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza, cada día con los que concurrían. ¿Qué hacía él? Discutía. Diga conmigo, discutía. Discutir es un intercambio de palabras. El infierno dice, no es así. Y tú le dices, sí es así, porque mi Creador tiene poder para hacer las cosas conforme su voluntad. El infierno dice, hace muchos años que estoy viviendo así. El Espíritu te dice, dile que yo voy a traer un renuevo.
que por cuanto las cosas viejas pasaron, dile que estoy por hacer cosas nuevas. Hey, hermano, el espíritu satánico te dice, no, rompe familia, quiebra el matrimonio. El espíritu de Dios te dice, cordón de 3 dobleces, no se rompe nunca. Los demonios te dicen, abandona tu casa porque a ti te abandonaron, porque tu padre te abandonó, porque tu primer novia te dejó. Y el espíritu te dice, no abandones lo que yo te di, porque lo que yo te di, en la cual haré que te pases cuenta por lo que te he dado. Siempre el espíritu estará en contra de los espíritus inmundos. Por eso la discusión era como la que vivió Jesús, ¿no es cierto?, cuando fue llevado al desierto. Satanás le decía algo, Jesús le decía otra cosa. Satanás le decía, no, tírate de acá arriba porque Dios puede salvarte. Y Jesús decía, no tentarás a Jehová tu Dios. Hey, Satanás decía, convierte esta piedra de pan. Jesús le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa cuántas cosas te diga la mente y el corazón tu enemigo, repróchale con la palabra y discute con el infierno. La gente te va a ver hablando solo y dirá, está loco, está loca. Tú dices, sí, bendita mi locura, porque vive mi Dios, que los ojos naturales no logran verlo, pero yo sé que Él está conmigo como poderoso y como gigante. Y a su nombre. Así que discutían en la sinagoga con los judíos, con los piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y el 18 dice, y algunos de los filósofos, ¿de dónde? No, pero diga más adelante, quiero escucharlo, a ver cómo lo repite usted. ¿Y de los qué? Dígalo con ganas, ¿cómo? Muy bien, ¿cómo sabe griego, hebreo y arameo? Y algunos de los epicureos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué? No, dígalo con ganas, ¿qué? Es que la fuerza de las tinieblas, cuando quieren tapar los ojos de tu entendimiento, quieren también nublar la capacidad de poder entender lo que Dios está queriendo decir. La Biblia dice que estos dos grupos de personajes se paraban y decían, estas son simples palabras. Y usted se da cuenta que mientras va transitando el capítulo, no eran simples palabras, porque las palabras que vienen de Dios tienen poder, pero las palabras del infierno son limitadas. Por eso ellos entendieron que había algo que era distinto en la boca del apóstol Pablo. Y la Biblia dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús de Nazaret y de la resurrección. ¿De qué más le predicaba? Por eso usted no tiene que interiorizarse en cuántos muertos hay, cuántos demonios hay. Usted tiene que interiorizarse cuán poderoso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted entenderá por qué Pablo le hablaba de la resurrección. Es que en aquel lugar estaba lleno de altares, en aquel lugar estaba lleno de dioses hechos de madera, dioses hechos de yeso, dioses hechos de oro, dioses hechos de plata, dioses hechos de bronce. Había toda clase de dioses hechos de yeso. La diferencia es que ninguno de esos dioses había resucitado. Por eso Pablo ahora estaba testificando, y Pablo le estaba hablando y diciéndole, muchacho, acá hay un montón de dioses, pero a cada uno de ellos, si los enterramos, no podrán salir. Pero yo conozco uno que ustedes todavía no conocen. Ese hizo un altar. El altar lo fabricó en el Gólgota con unas maderas, y en esa madera derramó libación, la sangre del Cordero de Dios. Y ese mismo día expiró y se fue al Padre, y rompió el velo por la mitad para que todos entremos ahí. Cuando tú no sabes a quién adoras, cuando tú no sabes a quién honra, cuando tú no sabes ni por qué vienes aquí, entonces el culto te parece normal. Pero cuando tú sabes a quién estás adorando, tú sabes a quién tú le adoras, tú también sabes que no solamente murió, que Él está vivo y está con nosotros. ¿Habrá alguien que le adore a Dios? ¿Alguien que le adore a Dios? Los primeros, los epicureos, era gente que se encontraba en una escuela de filosofía fundada por un hombre que su nombre era Epicuro.
Ese hombre fundó esa escuela en Atenas. Y el lugar donde él había fundado era un lugar de espacio físico, como de un jardín con espacios verdes. Ahí ellos se juntaban para tratar de interiorizarse y intercambiar palabras en base al conocimiento de lo que ellos tenían de la filosofía. Eran gente de facultad. Era gente que conocía las artes. Era gente que conocía un montón de cosas. Pero era gente que estaba ajena totalmente del Dios Todopoderoso. Qué difícil se hace poder entender que en algún momento nuestros hijos crecerán y entrarán para poder ser impulsados por la filosofía. Filosofía. Sofía tiene que ver con conocimiento, entendimiento. El filo, usted lo va a buscar después porque no me voy a interiorizar ahora ahí. Pero yo sé lo que significa. ¿Usted sabe lo que significa filo? ¿Cuántos saben lo que significa filo? A ver, levánteme la mano. Dígale, profeta, ¿qué significa filo? La vida, escuche bien, filosofía, la vida la entregaban en el conocimiento. Cuando tu hijo, tu familia, tu casa entrega la vida solamente para tener conocimiento y posicionarse, te estás perdiendo de la parte más importante. Porque ¿de qué le sirve al hombre si conociera o ganara todo el mundo, pero perdiera su propia alma? Esta gente conocía todo, tenía buenas posiciones. La cultura de filosofía entre medio de ellos tenía algunas particularidades. Este hombre que había creado ese lugar, este hombre Epiquero, dice que fundó la escuela a través, ¿no es cierto?, de un jardín, en un espacio físico verde, en un huerto, en un ¿qué? No, dígalo con ganas, ¿en un qué? Es que esta gente sabía leer. Esta gente sabía quién Dios había creado y a dónde Dios había puesto al hombre. Esta gente entendía, querían crear sus propios dioses basados en el Dios Todopoderoso. Ellos querían que se adore lo creado, pero que no se adore al Creador. Por eso cuando tu mente, tu corazón, tu vida está puesta en lo que ya está creado, sin darte cuenta que pierdes la capacidad de adorar al Creador, tu camino se está descarriando, se está saliendo de la presencia del Señor. Por eso los demonios se hacen partícipe en tu casa. Por eso golpean la puertita, por eso te tiran la pata, por eso te sacan la sábana, porque tienes mucho conocimiento de lo natural, pero te falta conocer al Dios sobrenatural. ¿Sigo o paro? Esta escuela tenía grandes participantes. La mayor capacidad de participantes eran las nuevas generaciones. Se iban a tratar de tener conocimiento sin saber que ese conocimiento los prepararía para el rechazo al miedo y para dejar la preocupación. Ellos iban a vivir como una especie de hippies con conocimiento. El 90% de los hippies de los años 60 a los años 90, todos tenían estudios facultativos, todos tenían conocimiento. Ellos decían que la forma en la cual ellos decidían vivir es estar despreocupados de la economía sobre su vida. El tener una despreocupación total y vivir de lo que ya estaba creado. Parecían estos que estaban en aquel tiempo luchando y discutiendo con el apóstol Pablo. Los segundos que entraron en esta discusión fueron otros en los cuales también tenían como una similitud a los primeros. Estos otros que comenzaron a meterse eran los estoicos. Dice que estos estoicos eran gente, los cuales un hombre se había levantado, porque ese hombre también tenía filosofía y había sido un adorador de Atenas. Este adoraba a la diosa de Atenas y su cultura de filosofía estaba envolviendo un tercio importante de todo aquel lugar. Pablo no estaba en cualquier lugar. Pablo sabía quién era su Dios. Pablo sabía que su corazón era el corazón preparado para que el Dios de los cielos pudiera manifestarse de una forma sobrenatural. Pablo entendía que ahí iba a haber una lucha espiritual, cuerpo a cuerpo. Cuando hay guerra de altares, hermano, el diablo no escatima en gasto. Quiere tocar tu salud, quieren botar tu pensamiento, quiere desgastarte físicamente, quiere sacarte tu economía, quiere frenarte el colectivo, pincharte la rueda, quiere
quiere que te roben el kiosco, quiere que tus hijos tengan problemas en el colegio, quiere que tu esposo se endemonie, que diga no, todo lo que tenemos es por mí, no es por Dios. Es porque su mente está envuelta en una filosofía de vida en la cual ellos entienden que no necesita a Dios. Pero vengo a darle una noticia. Escrito está en medio de los 66 libros que la Biblia dice: apartado de mí nada podéis hacer. Por eso vine a decirlo: usted insértese, usted meta, pelee, luche, no baje los brazos, que aunque usted se sienta débil, Él aumentará las fuerzas como las de un búfalo sobre usted. Usted siga orando, clamando, peleando. Levántese a las madrugadas y dígale al infierno: sal de mi casa, de mi familia. Métale la mano en la cabeza a sus hijos y dígale que tenga un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, y no con hombres y amigos y con personas que lo alejen del camino del Señor. Usted luche con tal fuerza que aunque no tenga palabra, Dios llenará tu boca con su palabra. Y si hay algo que el diablo no puede detener, es su palabra, porque el cielo y la tierra pasa, pero su palabra permanece. Habrá alguien que le adore al Señor. Alguien tiene que adorar a Dios y a su nombre. El versículo 19 dice esto: y tomándole, le trajeron ¿a dónde? Era un lugar, un espacio físico, como un pequeño templo, un lugar totalmente rocoso, donde todos los filósofos se juntaban para poder debatir y escuchar lo que tenías para decir, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Wow, hermano. Pablo, poco a poco, con el fervor, el ardor, el fuego que tenía por la pasión del Dios que lo había salvado. Recuerde que versículos antes dice que él estaba enardecido. Él estaba totalmente enloquecido, fuera de sí, que su deseo era poder penetrar con las palabras con tal fuerza. Él sabía que estos filósofos no lo podían convencer con simple palabra. Pablo ya había tenido una experiencia. Él necesitaba la presentación del poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que trae rechazo a la oscuridad. Es el poder del Espíritu Santo que hace retroceder a nuestro enemigo. Es el poder del Espíritu Santo el que nos da victoria. Es el poder del Espíritu Santo el que nos llena, el que nos fortalece. Es el poder del Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento. Por eso todo lo que hagas de hecho o de palabra, hacelo como para el Señor. Hacelo con la excelencia que el Rey de Reyes se merece. La Biblia dice, escuche bien: y tomándole, le trajeron el areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza en la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué dice, qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, los extranjeros residentes así, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Toque a alguien, dígale: esto no es nuevo, tiene 2000 años. Decirle: tiene 2000 años. Esto es nuevo para los que recién están escuchando. Esto es nuevo para los que todavía no escudriñaron las escrituras. Esto es nuevo para los que todavía siguen atados en su alma a cosas que no les permiten venir a adorar a Dios. Esto es nuevo a los que se llenaron la mente de información tecnológica, pero no tienen la información espiritual de que todo lo que hoy tenemos, aún esta tabla en nuestra mano, ya estaba escrito que estaría hace más de muchos años atrás. Que todo lo que está sucediendo ahora es simplemente el cumplimiento de las profecías habladas por los profetas en la antigüedad. Que todo lo que pasará mañana, los que van a vivir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso la clave en esta noche es preguntante: ¿sabes a quién adoras? ¿Sabes a quién estás adorando? Porque si no sabes a quién estás adorando tú, hermano mío, tu altar está vacío, tu altar no tiene nada. Pero si sabes a quién estás adorando, prepárate, la victoria viene para tu casa, la victoria viene para tu familia. Habrá alguien que le adore al Señor y a su nombre. El versículo 22 dice: y entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses,
He observado que sois religiosos. ¿Qué eran? No, dígalo con ganas. ¿Cómo? Wow, hermano. El apóstol Pablo se paró y los miró a los hermanos que estaban reunidos en aquel lugar. Él le dijo, yo te veo, yo sé que vos sos religioso. Vos el domingo venía al culto. Yo sé que vos sos religioso. Porque religión no tenía que ver simplemente con lo que adoraba, sino también con el estilo de vida que ellos estaban teniendo. Los religiosos, hermano, no te hacen más nada que no ser venir a buscar una palabra. No les interesa impartir el evangelio en el corazón de otras personas. Pablo, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, sabía a quién se enfrentaba. Él podía saber que hasta su vida corría peligro en esos momentos. Yo he observado que ustedes son bien religiosos, le dice él. Y el versículo 23 dice, porque pasando y mirando, dice la palabra, vuestros santuarios. Allí también hallé un altar en el cual estaba escrito, dice la palabra, un inscrito al Dios no conocido. ¿Qué había qué? Un altar. Diga conmigo, había un altar. No, vamos, dígalo con ganas. ¿Qué había ahí? Dígalo con ganas. ¿Qué había? Porque todos los religiosos tienen un altar en su casa. Todos los religiosos conocen las alabanzas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Todos los religiosos vienen el domingo sin falta, buscan las primeras sillas. Por favor, déjeme que me sienta acá. Córrame esto que traigo los carritos de mi hijo. Por favor, vine con alguien y ella ya iba a otra iglesia, de otra iglesia, de otra iglesia y de otra iglesia. Y del pastor de la otra iglesia y del otro y del otro y del otro. Por favor, déjela que le sienten adelante. Ella viene a recibir una profecía, porque son religiosos. Los religiosos siempre vienen a querer buscar. Los religiosos vienen a ver si hay buena vibra en la congregación. Y dicen, no, yo hablo con las muchachas porque las muchachas tienen buena vibra. Esas muchachas tienen vibra, tienen flow. ¿Cómo es que se dice la otra palabra? No, me junté con aquel hermano. Sí, hablé con el anciano y el anciano tiene un aura. Ese aura del anciano me envolvió, me trajo libertad. ¿Va a venir? No voy a seguir viniendo. Simplemente estoy probando, porque así son los religiosos. Los religiosos se van a Nayó, Benavida, a Nayó Los Troncos, a Nayó Pilar. Los religiosos hacen un congreso por allá y los religiosos van y te pagan 1,000, 10,000. Los religiosos se toman un avión, se fueron por 2 semanas y después vuelven. Aleluya. A veces, no me gustó mucho la prédica, porque son religiosos. Pero se ve que en esos religiosos tienen altares. Y tú le preguntas, dice, yo tengo un altar. Pero cuando el Espíritu de Dios te hace visualizar, dice, ese altar que ellos tienen es al Dios que no conozco. No hay nada peor que no saber a quién le estás adorando. Por eso vino a traerte un mensaje que te va a traer nuevamente a los pies del Señor Jesús. Por eso vino a traerte un mensaje, a decirte, yo sí conozco de quién predico. Yo sí conozco a quien adoro. Yo no sé si tú no sabes adorarle, porque te cuesta abrir la boca cuando estamos cantando. Te cuesta aplaudir cuando estamos celebrando. Te cuesta saltar cuando todos se están gozando. Quizás tu Dios todavía no lo conoces, pero yo que conozco a ese Dios, puedo decirte que ese Dios lo llena todo en todos nosotros. Ese Dios no necesita vela. Ese Dios no necesita animales sacrificados. Ese Dios no necesita que vos le hagas un altar físico. Ese Dios está cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Él se hace presente. Él está aquí hoy. No, alguien va a creer en Dios. Dios está aquí hoy. Pero mira lo que dice Pablo. Al Dios no conocido. Y Pablo dice, a quien vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo le anuncio. Wow, hermano. Podemos tener una vida religiosa, cantar las mejores canciones, amar el altar que nosotros mismos fabricamos al costado de la cocina y no conocerlo, no saber de Él, no saber de su amor. Por eso te cuesta perdonar. No conocer su poder. Por eso te cuesta creer de que Dios puede hacer un milagro en tu casa. 40 años en el Evangelio y todavía te cuesta creer que el diezmo y la ofrenda hay que dar. 40 años, tú no conoces a Dios.
40 años en el evangelio y los usureros siguen golpeándote la puerta en tu casa. Tú no conoces a Dios. Dios no es que se olvidó de ti, es que tú no lo conoces. Porque si tú lo conocieras, tú no le pedirías plata al usurero. Dios es dueño del oro y de la plata. Imagínate que le estás adorando a Dios y tú estás necesitando y Dios dice, pídeme. Mira lo que te dice Dios, pídeme. Pídeme y te voy a dar como herencia a las naciones, pero pídeme. Es que no conoces a Dios, por eso no le pides. Tienes un altar y tu altar es tu vida, que parece que es tu corazón. Y vienes con tu mejor camisa, y vienes con toda la familia tomado de la mano. Y empiezas a buscar los mejores lugares en la iglesia. A ver si alguien me profetiza. ¿Quién predicará hoy? Que predique el profeta, que el profeta me hable, que me diga que me va y viene. Y te vas nuevamente a tu casa y dices, nada pasó hoy. Yo no sentí nada. Tu esposa que tiene el altar y que está conociendo a Dios y que está teniendo experiencias, comenzó a hablar en lengua. Tus hijos están siendo tocados. Las calificaciones del colegio de tus hijos comenzaron a ascender. Pero por falta de no conocer a Dios, tú sigues teniendo un altar que le sigues tirando ofrendas, pero no te funciona. Porque no funciona con gente a quien tú no conoces. Esta gente le estaba diciendo, hay altar, hay palabra, hay libación, hay sacrificio, pero no está pasando nada. Todavía no sucede nada. Y Pablo dice, muchachos, yo los estoy viendo. Ustedes no escatiman en gasto para poder traer ofrendas, porque la filosofía de ustedes les dio la habilidad de poder crear riquezas. Ustedes saben hacer plata. Ustedes agarran una moneda y hacen billete. Ustedes agarran billetes anaranjados y hacen billete verde. Ustedes son ricos. Ustedes viven en las mejores casas. Te vistes con la mejor ropa. Tu pantalón es Gucci. Tu zapatilla Nike, la última, la que vale 400, 500 dólares. Tu chomba es de la coste original. El cocodrilo abre la boca cuando tú te mueves y a su nombre, pero no conoces a Dios. Yo prefiero quizás no tener todo eso, pero yo conozco a Dios, y el Dios que yo conozco es el Dios que tiene que tomar a mis hijos. Es el Dios que tiene que tomar control de mi casa. Es el Dios que toma control de mi finanza. Es el Dios que toma control de mi salud. Es el Dios que sabe que si alguien se tiene que ir, se irá abrazado con él. Yo vine a hablarte del Dios que tú no conoces. Vine a hablarte de aquel que murió y que resucitó. Vine a hablarte del altar correcto. Si vas a traer ofrendas, conoce a Dios. No, yo sé que usted esperaba otra cosa. Y a su nombre. Pastor, yo adoro a Dios en mi casa. Entonces tendrías que cambiar. Porque si tú adoras a Dios en tu casa tendría que cambiar. Pero tu casa sigue con los mismos conflictos. Siguen las mismas discusiones matrimoniales. Tus hijos siguen haciendo lo que a ellos les place. Su vida no está entregada al Dios que yo conozco. Está entregada al Dios que tú dejaste que tus hijos adoren. Una casa puede parecer el lugar de Atenas. Una casa puede ser un lugar donde está lleno de altares. Y el altar de tu hijo es la computadora. El altar de tu hijo es el videojuego por internet. Tu hijo se pasa horas hasta la madrugada jugando por internet. Ese es su Dios. Ese es el Dios que lo despierta a la madrugada para que se conecte con otro, para ver si puede ganar algunos pesitos. Ese es el Dios que ellos tienen. Quizás no sea el mismo Dios que tenían estos filósofos, pero la filosofía ha comenzado a avanzar. El amor al conocimiento y a la capacidad intelectual ha comenzado a crecer. Y hoy la gente quiere simplemente recibir por lo que sabe, por lo que conoce. Y es cierto, la más grande riqueza va a estar mañana en el conocimiento que tú tengas. Por eso te invito a conocer a Dios, porque quien conoce a Dios nunca pierde. Porque el que conoce a Dios, hermano, puede caer a través de un gobierno en medio de pozos llenos de leones de forma injusta, pero el Dios Todopoderoso le cierra la boca. El que conoce a Dios, hermano mío, por más que tenga la ciencia que tenga que tener y el gobierno que tenga que estar, lo meterán
pan en un horno de fuego, ¿no es cierto? 7 veces calentado, pero ahí adentro caminará con la sabiduría andante. Jesús de Nazaret, el creador del cielo y de la tierra, lo estará acompañando. El que conoce a Dios nunca pierde, siempre gana. El que conoce a Dios se cae, pero sabe que el Señor hace que lo justo, aunque se caigan 7 veces, Dios los vuelve a levantar. El que conoce a Dios quizá no tenga familia sacerdotal, quizá su familia no sea de los millonarios de la ciudad, pero como conoce a Dios, ese hombre, esa mujer sabe que Dios tiene la habilidad de levantar reyes del polvo de la tierra. El que conoce a Dios sabe que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. El que conoce a Dios sabe que su leve tribulación causará un peso de gloria extraordinaria. El que conoce a Dios no necesita figurar ni decir Dios me habla, Dios me dice. El que conoce a Dios sabe que cuando Dios habla, Dios cumple. Alguien alabe a Dios. Y a su nombre un altar al Dios no conocido. Qué tremendo, ¿no? Pero yo sé las canciones, pero no conoce. Porque si conocieras estaría comprometido. Sabrías que los días se van acortando. Sabías que a la vuelta de la esquina hay gente que se quiere matar. Sabría que en las plazas hay hombres que fueron millonarios y por una estafa quedaron durmiendo en un colchón. Sabrías que al lado de una vía siempre hay alguien a punto de querer arrojarse para que su vida termine. Sabías que en los puentes, tanto arriba como abajo, hay hombres, mujeres. Si conocieras a Dios, cada vez que cruzas a las prostitutas en la ruta, te bajarías para decirle Jesús te ama. No tengo intenciones de que vaya a la iglesia, lo único que quiera es que puedas escucharme 5 minutos para poder conocerlo a Él. Los que conocen a Dios, los que tienen el altar, que saben que Dios es verdadero, comienzan a llorar cuando alguien muere. No porque lo conocían, sino porque tienen que tener noción de que esa alma se fue con Dios. Los que tienen el altar y saben quién es Dios no están preocupados en lo que van a comer, porque ellos saben que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue un pedazo de pan. Ellos están pensando en esos niños que están siendo secuestrados, que se los llevan, que los abusan, que los matan, que los descuartizan, que les sacan. Los que conocen a Dios están arrodillados, vienen una hora antes del culto, oran, le están pidiendo a Dios, Señor, no me conteste a mí, pero yo no quiero que mis hijos se pierdan, porque conoces a Dios. Señor, sácalos de la mentira, sácalos de la delincuencia. Padre, hoy vine a adorarte, pero no vine para pedirte por mí. Te vine a pedir por aquellos que están enfermos, que todavía no, que quedaron desahuciados de la ciencia. Padre, los que conocen a Dios, dice, Padre, yo no solamente quiero ser un religioso en este templo, quiero ir con el poder del Espíritu Santo, poner las manos sobre el enfermo y que los órganos sean recuperados. Padre, quiero tocar el pensamiento de un desquiciado y que su mente se arregle, se coordene. Padre, yo quiero ese poder, porque tú no eres un Dios en el cual el altar dice que no se conoce. Yo te conozco. Tú resucitaste a Jesús, tú resucitaste a Lázaro, tú le diste vida a ese muchacho lunático, lo salvaste, tú sanaste a esa mujer de flujo de sangre. Yo te conozco, Señor. Yo sé lo que dice ahí y lo que está escrito, yo lo creo. Los que conocen a Dios no tienen su altar vacío, lo tienen cargado de oración, de ayuno, de intercesión, de lágrimas. ¿Habrá alguien que quiera conocer a Dios en esta noche? Oh, aleluya. Y a su nombre. El 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el Señor del cielo, Él es el Señor de la tierra. Él no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Perdón? Excuse me. Él no habita en templo hecho por manos humanas. Pregunta al que tiene a su lado, dígale, ¿y dónde habita Él? En el templo que Él creó.
Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo. Pero quizás tu altar, donde va la libación, está vacío. No hay sacrificios. No hay alabanza, no hay adoración. Claro, pastor, a usted se le hace más fácil. Porque usted ya tiene su familia, yo no tengo la mía. Es que yo estoy seguro que tanto a mí como a ti, Dios también nos dio la libertad de poder escoger. Quizás escogiste mal. Pero hoy es la oportunidad. Porque aquel que con toda su mente, con todo su ser, adora al Señor, hace que el Padre lo acompañe. Yo sé que después de hoy habrá gente sencilla que está sentada entre medio de los bancos, que parece insignificante, pero pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a comenzar a sanar. Yo sé que hay gente acá, algunos están levantando la mano, lo están recibiendo, que entienden que no tendrán todo el conocimiento de los 66 libros, pero con simplemente comenzar a disponerse cómo se creó el cielo y la tierra, van a comenzar a activar el poder de la creatividad de Dios para que los órganos que se estaban muertos comiencen a resucitar, para aquello que faltaba en el cuerpo comience a crearse, para que todo lo que parecía imposible ahora le comience a ser posible para los que le creen. Él está diciendo, Él no habita en templos creados por manos humanas. Él habita donde Él creó. Él nos creó a nosotros y a imagen y a semejanza de Dios lo creó. No permitas que el infierno siga poniéndonos títulos a nosotros. Que los pibes del barrio sigan diciendo, ahí viene el altar que tiene a un Dios que nadie lo conoce y a su nombre, gloria a Dios. No permitas que los compañeros de colegio sigan diciendo, este simplemente es un loquito más. Es alguien que no tiene al Dios porque su corazón dice el Dios que ni siquiera Él lo conoce. Llénate tanto en esta noche que se cree un deseo tan fuerte en ti, que arda tu espíritu de celo por Dios, que la presencia del Señor te inunde de tal manera que sepas que cuando tú clames o gimas, Abba Padre, el Padre te va a escuchar. Y el Dios que escucha contesta, y el Dios que contesta obra. Y cuando Dios obra, no obras como los hombres obran. Él obra de forma sobrenatural. Vine a hablarle a gente que quiere ser el altar correcto de Dios. ¿Habrá alguien así en esta noche? Y a su nombre. El 25 dice esto: ni Él es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Wow, este Pablo me mata, hermano. Pues Él es quien da a todos la vida. Él es el que da el aliento. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Por qué le pide al usurero lo que no se atreve a pedirle a Dios? Te dice, porque Dios no me lo da. Es que Dios no quiere que te meta en cuenta, amigo. Dios te está queriendo enseñar a ser buen administrador de lo que Dios pone en tus manos. Él da todo. Wow, estoy viendo cosas maravillosas de Dios. El 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y a su nombre. Y les ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Ay, a su nombre, gloria a Dios. Para que busquen a Dios. ¿Para qué? ¿Qué? No, dígalo con ganas. ¿Para qué? Toque a alguien, dígale, busca a Dios, porque hay recompensa para tu casa y para tu familia. Si en alguna manera palpando pueden hallarte, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Perdone, hermano, perdóneme, pero me meto en esta escritura, me siento parte de lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice, búscalo, fíjate, para ver si en alguna oportunidad Él está tan lejos de ti como tú crees que Él está. Lo que Pablo está diciendo, Él está más cerca de lo que tú piensas. Él está más cerca de lo que tú crees, pero algo innubiló tu pensamiento, algo te cerró los
los ojos del entendimiento que no te hace comprender que Dios está ahí. Y si Dios está ahí, hermano, Él va delante de ti como poderoso gigante. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te tocará. Dios está contigo. 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 Dios está cerca de nosotros. El 28 dice, porque por Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Perdón, hermano. ¿Linaje qué? Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él está aquí. Él estuvo conmigo ahí. Cuando me encerré ahí, en la oficina, Él estaba conmigo ahí. Cuando descendí, vino y se paró al lado mío acá. Y Dios me dijo, Juan, yo vengo a recoger lo que es mío y nadie puede detenerme de poder llevarme lo que a mí me corresponde. Lo que es mío y yo lo vengo a buscar. Y si Dios viene a buscar hoy en su altar tu alabanza, tu adoración, tu agradecimiento, tu honra. Si Dios no necesita título, pero Él es todo. Él es el Dios que pelea las batallas por nosotros. Este Pablo tenía que enfrentarse al Dios de la guerra en Atenas. Ellos eran hábiles en espada, en capacidades, en ejército. Por eso Pablo también escribe más adelante: la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Armaos con las armaduras de Dios. Ponete el yelmo de la salvación, el cinto de justicia, el escudo de la fe. Vamos, átate bien el apresto del evangelio del Señor Jesucristo y toma sobre tu mano la espada del Espíritu, que es su palabra. Él es el que está con nosotros como poderoso gigante. El 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte o de imágenes, dice la palabra, de imaginación de hombres. El 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¡Wow, hermano! ¿De qué me tengo que arrepentir? De las promesas que no le cumpliste a Dios cuando Dios cumplió con su promesa. Arrepentimiento significa volverse de... ¿Hacia dónde iba usted? ¿Con qué intención usted vino hoy? Yo vine porque no me queda otra, porque mi mujer me hincha. No, porque sabe tu mujer que se está perdiendo tu alma o estás perdiendo la posibilidad de que tu alma pueda ser salva. Porque sabe tu mujer que lo que le prometiste no se lo estás cumpliendo. Porque saben tus hijos que solamente asistes para poder compensar el deseo de seguir viviendo en el mismo techo, pero tus pensamientos todavía siguen estando en el altar del Dios que no conoces. El 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De dónde lo levantó? Ay, hermano, ¿cómo no saber conocer a ese Dios maravilloso? El que murió por el perdón de nuestros pecados, pastor. ¿Conocía usted a ese?
Se llama Jesús. El que murió por nuestros pecados. El que nos redimió. No merecíamos la salvación. Pero por Él somos salvos. Por Él muchos de nosotros estamos vivos. El 32 dice, pero cuando oyeron, escuche bien, de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Yo no vine para escuchar estas cosas. Si yo me convertí a Cristo hace como 20 años, muéstreme la lista de las almas que ganó. Porque por lo menos el mínimo tendría que tener unas 20 almas, aunque sea una por año. No, lo que pasa es que mi trabajo, mi esposa, mi casa, mi familia, usted tiene un altar al Dios que usted no conoce. Dígame el tiempo que usted tiene en comunión y en relación. Yo todos los días me levanto y digo, gracias a Dios por esto, me tomo un café, voy a mi trabajo, cumplo 8 horas y cuando me piden 6, 7 horas más, las sigo cumpliendo porque hay que ser responsables y también hay que ser obedientes a las autoridades. Hijo del diablo. Prefiere serle fiel a lo que ves y no a lo que no ves, al que recuperó tu familia, tu matrimonio. No, es que usted no entiende, no, el que no entiende es usted. El Evangelio del Señor Jesucristo es un estilo de vida, no es una religión, no es un altar vacío a quien alguien no conoce. 24/7 somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitamos marcar 0600 paraíso para que Él nos conteste. Nosotros tenemos el botón directo en nuestro corazón. Dice, clama lo justo, Jehová los oye y los libra de las angustias. Y si no puedes hablar, dice, tu gemido, salen con gemidos indecibles delante de la presencia del Señor. Dios te conoce, porque ni un pelo de tu cabello caerá sobre la tierra. Adora a Dios, hermano, adora a Dios. El 32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Algunos creyeron. Y se empezaron a juntar con Pablo. ¿Con quién se juntaron? Hermano, después casi lo matan. Lo agarraron a patada. Algunos jóvenes se juntan a comer. No, vamos a llevarlo porque el amor de Cristo. El tipo es un sinvergüenza, lo llevan a comer, habla malas palabras, chatea con las chicas de la iglesia, las seduce, las aprieta, las cosas. No, porque hay que tener amor de Dios. No, sí, el amor de Dios, pero el tipo es un desgraciado, no quiere cambiar. Pastor, yo no sé qué hacer. Simple. Juntate con sabio y adquirirás sabiduría. No, pues yo vengo a adorar a Dios y a mí nadie que cosa. Después sale de novio, se mete de novio con otro, anda con un mundano, la chapa, que oso la toca, la manosea. Después viene, ay Dios, restaurame. Dios dice, pero si yo, juntate con sabias. Porque tu corazón conoce de la religión, pero no me conoce a mí. Y yo quiero darme a conocer en tu vida. Quiero que sepas que yo estoy presente ahí cuando clamas. Cuando hables. Cuando te duchas, cuando comes. Cuando estás en el colegio, cuando estás por rendir. Yo estoy ahí. Soy el Dios que tengo poder. El que todavía no conoces. Soy ese. Quiero darme a conocer. Si me llama, yo aparezco. Y si no, sube la escalera, hay una puerta, golpea la puerta, yo te abriré. Si me pides, mi oído está tan atento a tus palabras que al que pide yo le doy. Señor, pero tú no conoces mi condición. Yo restauré una prostituta. La hice predicadora. Salió una mujer que nadie quería tocarla del flujo de sangre. Jairo estaba preocupado por su hija, se la resucité. A Pedro se le murió la suegra, como se portó mal, se la traje de nuevo. Ese soy yo, dice Dios.
el que tengo poder. Logré que se cerrara la boca de los leones para que Daniel no muriera y cumpliera su destino profético. Sadrach, Mesach y Abednego fueron liberados. José fue condenado incorrectamente, pero yo lo acompañé conforme a lo que le mostré en visión. Ese soy yo, dice Dios, el que no permitirá que la injusticia tome lugar sobre la tierra, porque aún la sangre de Abel sigue gimiendo por justicia delante de mi presencia. Esa sangre habla conmigo todavía. Soy ese Dios justo, no el que tiene el cartel que no conocen. Soy ese Dios, quiero darme a conocer. El que hice que una muchacha no podía entrar en el reino, se bañara, se perfumara, el rey se enamorara de ella y por causa de ella los judíos fueron salvos y la horca cayó sobre la persona correcta y no sobre las incorrectas. Soy ese Dios, el que abrí la matriz de una mujer que después de llegarse a su marido en un lugar incorrecto, mejor dicho en el lugar correcto, esa mujer dio a luz un profeta y ese profeta marcó dirección para que los hombres del reino tomaran posición. Soy el Dios de David, soy ese Dios que hice que ese muchachito se criara en el campo, le sacara de la boca de los leones, los corderos, arrebatara trompada al oso y lo hiciera huir. Soy ese Dios que ese muchachito de 1,50 m terminó siendo rey, que su trono todavía sigue estable, que lo voy a restaurar de una manera sobrenatural. Soy el rey que escogí a ese Salomón. Ay, alabado sea el Señor, cargado de sabiduría para dirigir mi pueblo. Soy ese Dios, dice el Padre Celestial, que permitió que la tierra viviera tiempo de oscurantismo hasta que envié a mi Hijo Jesucristo. Vino en forma de hombre, pero se metió en el vientre de una mujer santa y virgen. Ahí lo formé durante meses y al nacer, al abrir la matriz, antes de eso se encontró con otro llamado Juan, el profeta que marcaría el camino. 6 meses antes nació Juan. Mientras Juan preparaba el camino, yo formaba partes y partes del cuerpo del Redentor de la tierra. Mientras los hombres quisieron detener su nacimiento, yo lo oculté. En un pesebre nació. Parecía pobre, pero los millonarios vinieron a traerle oro, incienso y mirra para poder adorarle. Faraón no pudo detener, nadie pudo frenar lo que tenía para él. Creció en sabiduría, en entendimiento. Subió con sus padres al templo a adorar. Y ahí les enseñé que muchos camino de religión hasta el templo, pero me pierden a mitad de camino. Ahí me lo encontraron de nuevo, hablando sabiduría con los ancianos, diciendo también que la escritura se cumpliría en él. Soy ese Dios todopoderoso que permitió que él muriera en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitara. Él no ascendió por su muerte, la muerte lo hizo descender. El que lo hice ascender soy yo, y le di promesa que no dejaría la iglesia sola, que enviaría mi Espíritu Santo y derramaría de mi poder. El fuego de mi Espíritu vendría sobre ellos como altar y serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fui el que puse el mensaje en la boca de Pedro para que 3,000 en menos de 24 horas corrieran a los pies de Jesucristo. Soy el Dios que quizás no conoces, pero hoy me voy a dar a conocer. El que sana a los enfermos, el que resucita a los muertos, el que escribió tu nombre en el libro de la vida para que nunca se borre. Soy el Dios de tu entrada, de tu salida. Soy el Dios de tu arteza de amasar. Soy el Dios del fruto de tu vientre. Soy el Dios que hace que todo lo que toques con tu mano sea de bendición. Soy el Dios que guía tus pasos. Soy el Dios que te da victoria. Soy el Dios que te da victoria. Soy el Dios que te da victoria.